Doctor Bonner, compañeros profetas y damas y caballeros. Este verano he viajado al norte de Arizona y al sur de Utah. En esa tierra los ríos han esculpido grandes gargantas. Y en las paredes de esas gargantas se pueden leer 1000 millones de años de la historia de la Tierra. En esa inmensa escala, 30 centímetros representan el paso de quizás 100.000 años. Toda la historia documentada del hombre depositada en una pulgada, toda la ciencia en 1 milímetro, todo lo que sabemos de la genética en unas decenas de micras. Los espectaculares avances de las últimas décadas han conducido al descubrimiento del ADN y al desciframiento del código hereditario universal, el idioma ancestral de la célula viva. Y con ese conocimiento llegará el control de procesos que solo han conocido la arbitraria disciplina de la selección natural desde hace 2000 millones de años. Y ahora el impacto de la ciencia será brutal, ya que el mundo biológico nos incluye a nosotros. Llegará sin duda el momento en el que el hombre tendrá el poder de ofrecer específica y conscientemente sus propios genes. Ello representará un nuevo hito en el universo. Las expectativas son, en mi opinión, potencialmente asombrosas tanto para la salvación como para la destrucción. Ya está. Mucho mejor. ¿Quieres apretar mi mano? Relaja los hombros. Relaja los dedos de los pies. Estar en el hospital no me da miedo. Tener un nuevo problema ya no me da miedo, porque me ha ocurrido muchas veces. No sé, supongo que no le gusto mucho a mi sangre. Los glóbulos rojos se supone que son redondos y tienen oxígeno. Los míos tienen forma de media luna, forma de hoz. Por eso se llama anemia falciforme y por eso no obtengo la misma cantidad de oxígeno. Yo siempre digo que ahora toca el cambio de aceite. Sacas el aceite sucio e introduces el limpio. Solo necesita una puesta a punto cada 4 o 6 semanas. Sí, sí. ¿Listo? Sí. Voy a ponerte esto. Inspira hondo y aguanta. Vale. ¿Estás bien, David? ¿Sí? Me decía, no llores, abuela, ¿por qué lloras? Y yo le decía, te quiero, nene. Y él me contestaba, no te preocupes por eso, si pierdo la vida volverás a verme. Y yo pensaba, esta criatura tiene más fuerza y fe que yo.
A menudo se la denomina la primera enfermedad molecular. La causa un solo cambio en la secuencia de ADN. La letra A cambia y se convierte en la letra T. ¿Eso es todo? Eso es todo. Esa mutación causa un retorcimiento en la proteína que impide que se pliegue correctamente. Si la estructura plegable de una proteína está alterada, esa proteína no puede funcionar. Hace que el glóbulo rojo colapse. Se vuelve muy rígida y no puede pasar. Y eso impide llevar glóbulos rojos a los tejidos para que suministren el oxígeno. Y si bloqueas la capacidad del oxígeno de llegar a esos tejidos, no funcionarán bien y se dañarán. En África, la esperanza de vida de una persona con anemia de células falciformes se sitúa entre los 5 y los 8 años. En Estados Unidos, se sitúa entre los 40 y los 45. ¿Qué se le dice a un niño cuya vida va a ser...? Lo evitamos. Evitamos esa... ¿En serio? No es una conversación que manejemos bien. Me pone muy nerviosa. David puede pasar de actuar como un alocado adolescente, bromeando, dando brincos, a ponerse en posición fetal sobre sus rodillas. Es como pulsante. Esto duele. Estás teniendo una crisis de anemia falciforme. Puedo tener una pequeña crisis de dolor que realmente no cuenta y luego puedo tener algo realmente doloroso, pero no voy a dejar de jugar al baloncesto por eso, no puedes dejar de hacerlo. Estos son los glóbulos rojos de David. Los vamos a guardar para estudiarlos. ¿Cómo cantas? Lluvia, lluvia, vete. Es un trastorno genético, y para curar un trastorno genético hay que entrar directamente y reparar el gen. Simplemente no teníamos las herramientas para hacer que esa sola letra cambiara de una forma precisa. ¿Ni siquiera una letra? Especialmente una letra. El ácido desoxirribonucleico, o ADN en su forma abreviada, es el material que constituye la base de la vida. Cada ser vivo tiene su ADN único que determina qué es lo que será: planta, animal, hombre o rata. Si entendiéramos la estructura de los genes, la estructura de los cromosomas y cómo funcionan, podríamos ser más capaces de comprender y tratar las enfermedades genéticas que afectan a los humanos. El trabajo que realizó Paul Berg fue probablemente el principio. El sueño de la terapia genética nació de los experimentos de los años 70. Y todavía estábamos muy lejos, pero ya había gente que hablaba de esa esperanza. La esperanza es que el aislamiento del gen conducirá al tratamiento de personas con distrofia muscular. Los científicos están trabajando en curas genéticas para el Alzheimer y el Parkinson. A, T, A, G, C. La idea de la terapia genética es muy sencilla. Añadir una copia del gen que funciona, luego fabricarán la proteína que funciona y dejarán de estar enfermos. Pero el problema está en los detalles. Actualmente tenemos la capacidad de identificar el gen, aislarlo, pero colocarlo donde queramos sigue siendo una posibilidad muy lejana. Si introducimos un gen en una célula, no podemos saber dónde entrará exactamente ese gen en su cromosoma. La terapia genética convencional es esencialmente un proceso aleatorio. Por tanto, imagine que tomamos toda la narrativa de un siglo que equivaldría al ADN humano. Es un texto muy largo. Extraemos de él un párrafo y lo pegamos en un lugar al azar. El cambio que estamos creando no es un cambio controlado. El equipo del profesor Fisher es el primero en el mundo en curar a una persona utilizando la terapia genética, un tratamiento nuevo que constituye la gran esperanza de la medicina desde hace 15 años. Hubo un ensayo clínico en Francia. Era para niños realmente enfermos que de lo contrario habrían muerto. Quiero ser claro en eso. 4 de aquellos niños desarrollaron cáncer. Uno de ellos murió. El gen fue al lugar equivocado. Porque se trata de un proceso aleatorio y casualmente fue al lugar equivocado y aquel evento aleatorio causó el cáncer.
Siempre piensas que lo que sabes va a mejorar un poco más y pronto estaría ahí. Y lo que sabíamos hacer no estaba mejorando mucho, estaba mejorando un poco. La tecnología era simplemente demasiado torpe para usarla con los seres humanos. Quedó muy claro para nosotros que estábamos en la base de una montaña muy alta y puede que ni siquiera tuviéramos el equipo de montaña adecuado. Trabajé en una compañía llamada Sangamo Bioscience. Decidimos encontrar una forma de cambiar genes humanos de una manera precisa. ¿Sabe? Serían como procesadores de texto para nuestro ADN. Esta va a ser una explicación técnica, pero una buena. El ADN se rompe constantemente. Cuando vas a hacerte una radiografía dental, el técnico apunta con el instrumento a tu cara y los rayos X golpean tu gen y producen una rotura física, de modo que la típica doble hélice del ADN hace... La buena noticia es que la célula tiene su propia máquina para arreglar las roturas. Dentro de nuestras células hay dos moléculas idénticas una al lado de la otra, literalmente. Si una se rompe, puede decirle a su hermana, y ese es de hecho el término técnico, hermana, escucha, hermana, disculpa, tengo una rotura. Me pregunto si puedo copiar la información genética que he perdido, y la hermana responde, sí. Hecho. El cromosoma roto espera el sonido de las hebras emparejadas, preservando el hilo de la vida. Existe realmente un haiku sobre reparación dirigida por homología. ¿Por qué es eso útil? Es útil porque si puedes cortar un gen dentro de una célula, es decir, si puedes crear una rotura en un lugar de interés, entonces puedes cambiar ese gen. Engañas a la célula. Le das una pieza separada de ADN que has fabricado tú. Una pieza de ADN que es idéntica al cromosoma que estás cortando, excepto por el cambio que quieres efectuar. Y la madre naturaleza no sabrá que la estás engañando. Reparará la rotura utilizando una pieza de ADN que tú has proporcionado como plantilla y así cualquier cambio que hayas introducido irá al cromosoma. Podemos imaginar que es como un cursor en Microsoft Word. En Word, si tienes un documento, para editarlo, primero tienes que colocar el cursor en el lugar deseado. En el ADN, donde quiera que hagas un corte, es el equivalente a un cursor en el procesador de textos del genoma. Y ahí es donde puedes escribir una nueva palabra. De modo que si quisieras utilizar esa capacidad para diseñar el genoma, el desafío sería introducir roturas en el ADN en los lugares donde quisieras alterar el código. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Necesitamos algo que corte solo un gen de los 25.000 que tenemos. Había obstáculos muy serios. Así que parecía que iba a ser un largo camino. Y eso fue lo que cambió. Y sucedió prácticamente de la noche a la mañana. El médico de David me dijo, no desespere. Hay algo en camino. Oí hablar de ello por primera vez en una conferencia muy extraña de futuristas en Nueva York, organizada por un ruso que quería descargar su cerebro, convertirse en un androide y vivir eternamente. En ese futuro la gente será joven y hermosa, tendrá cuerpos múltiples, no solo uno. Pero había mucha gente competente allí, incluido un importante genetista de Harvard, George Church, y recuerdo que dijo, recuerden esta palabra, CRISPR, C-R-I-S-P-R. Es como en el graduado, plásticos. Recuerden la palabra, CRISPR. Esto permitirá que la ingeniería del genoma humano alcance una escala sin precedentes. ¿Qué antigüedad tiene CRISPR? ¿En términos de millones de años? Sí. No sé, probablemente
Miles de millones. Cuando eres estudiante, crees que todo se conoce. Pero hay lugares donde nadie ha mirado. El organismo con el que estaba trabajando se llama Halopherax mediterranei. Este microorganismo es muy peculiar. Solo vive en entornos donde la salinidad es unas 10 veces superior a la del agua del mar. Estos diminutos organismos son, ¿cómo diría?, muy inteligentes, debido a la evolución, por supuesto. Bueno, le contaré la historia que conozco. La secuenciación del genoma microbiano comenzó en algún momento en la década de 1990. ¿Y qué significa? Bueno, pues descifrar el código de ADN de los organismos de vida. Es una parte de la biología relativamente reciente y a finales de los años 90 la gente comenzó a prestar atención a la secuenciación de los genomas microbianos. Son entidades sorprendentes altamente evolucionadas que utilizan una forma diferente de supervivencia en el mundo a las células que se convirtieron en nosotros. CAA, GCTT, Vimos un patrón muy peculiar. Unos fragmentos muy cortos de ADN. Se repetían muchas veces. Y estaban regularmente interespaciados. Finalmente nos dimos cuenta de que estas peculiares secuencias estaban presentes en multitud de microorganismos diferentes. Pero no tenían realmente ningún nombre. CRISPR se me ocurrió pensando en las principales características. Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. No había muchos precedentes de algo así en el ADN de seres vivos. Y cuando ves algo inusual, automáticamente asumes que es interesante, así es como funciona la ciencia. CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Recibe el nombre por las repeticiones. Pero lo que era realmente interesante eran las secuencias intermedias, que eran absolutamente enigmáticas. Espaciadores. Y cada espaciador era diferente. Yo nunca había visto algo así. ¿De dónde demonios provienen esas secuencias? Tengo mi propia forma de contar la historia resumida, como mostré en mi artículo de 2007, 5 años antes de que nadie hablara de CRISPR. Y es un titular de una empresa de yogures que anuncia «Descubierto el Santo Grial». ¿Y cuál era el Santo Grial de esa empresa?
Era CRISPR. Era CRISPR. ¿Cuándo obtuvo su matrícula de CRISPR? La primera que obtuve fue cuando vivía en Wisconsin. Luego, cuando me mudé a Carolina del Norte, una de las primeras cosas que hice fue asegurarme de que seguiría teniendo mis derechos CRISPR con mi móvil CRISPR. La gente era como, ¿has oído hablar de CRISPR? Y yo decía, tío, desde hace 10 años, ¿de qué demonios me hablas? Danisco es una empresa que vende microbios a gente que quiere hacer comida. Muchos alimentos se producen utilizando bacterias y el yogur, por ejemplo. Rodolph estaba intentando buscar la forma de lidiar con el problema de sus cultivos bacteriológicos que morían de repente debido a infecciones víricas. La gente no se despierta pensando cómo las bacterias se defienden contra los virus. No es la primera prioridad en la agenda de la gente, pero debería serlo. Los virus son máquinas esbeltas muy simples. Tienen un trabajo que hacer. Buscar un anfitrión, tomarlo y multiplicarlo. Eso es todo. El virus se adherirá a la superficie y entonces inyectará su material genético. Secuestra la célula y la utiliza como fábrica de nuevos virus. Y ahí termina todo. Termina para la célula. Entonces la gente llama a empresas como Danisco y dice, nos han vendido un cultivo que no funciona, queremos el dinero. Pero hay un pequeño subconjunto de población que sobrevive al ataque vírico. No sabemos por qué lo consiguen, pero lo consiguen. Se vuelven resistentes. En ese momento todavía no sabemos qué es CRISPR ni lo que hace, por tanto no se asume que CRISPR está involucrado. Entonces lo que hacemos es coger a la persona que ha sobrevivido al ataque y analizamos su ADN. La secuencia de ADN había cambiado. Hay nuevos espaciadores que no estaban presentes antes, y esos espaciadores son idénticos a secuencias de los virus que infectaron la bacteria. Y ahora es inmune. Ahora los científicos tienen una pista y es el momento en el que haces de Sherlock Holmes. Coges la pipa y dices, ¿qué nos están indicando estas pistas? Hacemos el experimento 5 veces. Y sistemáticamente, la bacteria ha adquirido un espaciador que contiene una secuencia del virus y se ha vuelto resistente. ¿Y qué ocurre si la elimino? Se pierde la resistencia. Sin esa pequeña pieza de ADN, la célula microbiana, la célula bacteriana morirá, y si la tienes, sobrevivirá. Ah, aquello fue como lo tenemos. CRISPR es un sistema inmunológico. Una pieza del genoma de tu depredador se inserta en tu genoma para que puedas reconocerla en el futuro. Las bacterias tienen memoria. Son capaces de recordar a los invasores, reconocerlos y matarlos. Aquello fue realmente fantástico. Actualmente es útil para la fabricación de cultivos que son resistentes a los virus. Y es enormemente valioso para Danisco, ¿sabe? Pero no sabemos lo que nos deparará el futuro. No tenemos ni idea de lo útil que puede llegar a ser cualquier otra tecnología. Creo que la primera vez que oí hablar de CRISPR fue tomando café con Jill Banfield, mi colega aquí en Berkeley, en el café Free Speech Movement, un clásico de Berkeley. Una cosa que escribirán en mi lápida es: fui la primera persona que le habló a Jennifer Doudna de CRISPR-Cas, como si fuera la síntesis de mi vida.
Me encantan cosas a las que no mucha gente presta atención, y CRISPR fue sin duda una de ellas. Ya no lo es, pero al principio fue así. Pero luego siempre te preguntas, ¿es todo el mundo mucho más inteligente que yo? ¿Y se han dado cuenta de que este es, en fin, un camino sin salida? Tenemos el anticuerpo atado a Cas9. Está encontrando las células T de un... Somos bioquímicos en el laboratorio. Estudiamos el funcionamiento de las moléculas. Intentamos aislarlas de todas las demás piezas y partes de una célula. Nos encanta preguntar, ¿cuáles son las partes esenciales de esta pequeña máquina? En la naturaleza, lo que los sistemas CRISPR están haciendo es proporcionar a las bacterias inmunidad contra los virus, las protegen de los virus. Cuando aparece un invasor, la bacteria tiene una forma de almacenar una pequeña cantidad del ADN del invasor en su propio ADN. Cuando el invasor regresa, la bacteria hace una copia, una especie de cartel de delincuente más buscado de ese espaciador, y se lo entrega a la maravillosa máquina situada en el corazón de CRISPR, una extraordinaria proteína que llamamos Cas9. Cas9 es absolutamente maravillosa. Cuando Cas9 inspecciona el barrio intercelular ante posibles invasiones, transporta literalmente consigo una copia de ese cartel de más buscado y pregunta a todo aquel con quien se topa: disculpa, ¿contienes una coincidencia exacta con este cartel de más buscado que llevo conmigo? Sí, entonces te corto. Lo que me sorprendió de Cas9 entonces fue que esencialmente se trataba de una proteína programable que encuentra y corta ADN. Como herramienta, podías ver de inmediato un montón de usos para algo así. Nunca olvidaré cuando leí el último párrafo del merecidamente denominado, inmortal es una palabra muy fuerte, así que voy a utilizarla con cuidado, Estudio Científico Inmortal, de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, en el que describen cómo Cas9 puede ser dirigida. Cas9 corta ADN basándose en una instrucción que transporta consigo, y esa instrucción es una molécula de RNA que coincide exactamente con el ADN del invasor. Considero el RNA algo así como el primo químico del ADN, al igual que el ADN tiene 4 letras y pueden formar pares con las letras coincidentes en el ADN. Las letras en el RNA permiten a Cas9 encontrar una secuencia de ADN única. Las bacterias programaban eso constantemente con diferentes secuencias víricas y luego las utilizaban para encontrar, cortar y destruir esos virus. Pero como utiliza unas pequeñas moléculas de RNA, pueden intercambiarse con facilidad. Las moléculas de RNA son fáciles de fabricar en un laboratorio de biología molecular o pedirlas a una empresa. Y puedo cortar cualquier ADN que quiera, simplemente cambiando ese pequeño fragmento de RNA. Era claramente una herramienta útil y al principio yo lo consideraba así porque, repito, soy bioquímica y pensaba en todos los fantásticos experimentos que se podían realizar con ella. No pensé, Dios mío, esta es una herramienta que fundamentalmente nos permite cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y de hecho, nos permitiría cambiar la evolución humana si lo deseáramos. Es así. Así de profundo. En la mano izquierda tengo nucleasa Cas9 purificada y en la mano derecha tengo RNA guía. CRISPR es esencialmente la combinación de estos dos ingredientes. En realidad son millones de moléculas de Cas9 y aquí hay millones de moléculas de RNA. He de decir que no me di cuenta de inmediato
hasta que empecé a ver los datos de que podía constituir una extraordinaria transformación. ¿Sabe? Era real. Puedes utilizar CRISPR en humanos para cambiar su ADN. Puedes hacerlo. Esta es una copia de un gen humano. Se la das a Cas9 y la pones dentro de células humanas. Se escapa, encuentra ese ADN y lo corta. Antes de CRISPR conseguíamos corregir entre un 1 y un 2%, y ahora podemos corregir entre el 50 y el 80% de las células. Esto realmente podría funcionar. Podría curar a un paciente. Creo que va a ayudar a mucha gente. No solo a gente con anemia falciforme, porque sé que están trabajando en ello para otras enfermedades. Y conozco muchas personas que tienen enfermedades así. Como mi amigo, que tenía leucemia y no salió con vida del hospital. Si la hubiera tenido solo un poco después, probablemente se habría curado, porque están trabajando en ello. CRISPR tiene la capacidad de identificar y modificar cualquier pieza de ADN en cualquier tipo de célula o organismo. Es una herramienta universal. A veces se la describe como una especie de navaja suiza. Tenemos miles de clientes que están trabajando con CRISPR prácticamente en cualquier organismo que puedas imaginar, desde mariposas a perros, caballos, trigo, maíz. Tenemos una herramienta de diseño online que puede especificar un gen que quieres eliminar, especificar los tipos de edición genética que quieres hacer. Pasas la tarjeta de crédito y en unos días un par de tubos con todo el material aparecerán en la puerta de tu casa. Obviamente, nos gusta validar la autenticidad y credibilidad de los investigadores con respecto a su institución. No lo enviáis indiscriminadamente. No a cualquiera. Así es. La analogía que más me gusta es la de los automóviles. Hubo coches antes del Ford Modelo T, pero eran caros y se averiaban constantemente. Ford saca el modelo T y de repente es barato y es fiable. Y muy pronto, todo el mundo tiene coche. CRISPR nos da la oportunidad de realizar modificaciones precisas en el ADN de cualquier organismo vivo. Tiene la capacidad de cambiar la biosfera y eso lo convierte en revolucionario. ¿Podrías describir dónde estamos ahora mismo? ¿Este sitio? Sí, sí. Nos encontramos en un garaje de Genesis.
Este es nuestro laboratorio. Es literalmente el sótano. Creo que es un humilde principio para nosotros que nos hemos embarcado en un viaje muy emocionante. Nuestro campo se llama senotrasplante, el trasplante de un órgano de una especie a otra. Estas cosas se han intentado mucho y algunas son bastante extrañas. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, intentaron trasplantar testículos de mono a hombres para hacerlos más viriles. De modo que conceptualmente la gente lleva intentándolo mucho tiempo, pero científicamente este campo debe tener unos 20 años de antigüedad. Nos guste creerlo o no, somos muy similares al cerdo. Este cerdo, este y este. Todos los órganos de estos cerdos han sido modificados muy ligeramente. Lo intentaron hace 20 años. Novaris, que había invertido $1 millón, se retiró elegantemente. Simplemente no tenían la tecnología necesaria. Sin los CRISPRs no se puede hacer. Luhan Yang y su gente comenzaron como un equipo dispar de científicos en mi laboratorio académico y luego pasaron a ser un equipo dispar en el sótano de una incubadora de empresas. Encantado. Hola. Feliz Halloween. Bueno, hoy me he disfrazado. ¿Qué tal estáis? ¿Puedes ver algo? Más o menos, algo, no todo. Bueno, este es Jinan. Jinan es muy creativo, probablemente más creativo que yo. Cuando oí hablar de ello por primera vez, pensé, es ciencia ficción. Vamos a crear un cerdo que no hablará un idioma humano, pero que podrá donar órganos para los pacientes y evitar que en el mundo haya carencia de órganos. La verdad es que es muy laborioso. Como pueden imaginar, si pones un órgano de un cerdo en un humano, se produce un rechazo. Podemos utilizar el poder de CRISPR para diseñar inmunocompatibilidad, eliminando genes y reemplazándolos. Si comparas el genoma del cerdo con una enciclopedia así de gruesa, lo que hace CRISPR es ser capaz de encontrar una palabra específica en la enciclopedia y borrarla. Pero en vez de eliminar varias palabras, tenemos que cambiar párrafos y párrafos. Actualmente la práctica convencional es hacer 1 o 2 genes, y el récord antes de nosotros era 5. Hicimos 62 genes en un solo paso. Tenemos una revolución en marcha. Nunca habíamos tenido una así. Lo que más se le acerca es tal vez la revolución de Internet y el ordenador, y nos ha pillado en cierto sentido desprevenidos. Repetimos muchas veces lo de la producción de cerdos. ¿Y qué tal os va con los cerdos? Ya bien. Esperamos un cerdo dentro de unas semanas. Estamos tan ilusionados que hasta le hemos puesto nombre. Es el primero y se llama Laika. Es el nombre de una perra soviética que fue la primera en orbitar la Tierra. Queremos simbolizarla como un animal que puede llevarnos a una nueva era de la ciencia. Me gustaría dar la palabra al distinguido presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. La ingeniería genética abrirá oportunidades increíbles en la farmacología. Es una nueva medicina que será capaz de alterar el genoma humano cuando una persona sufra una enfermedad genética. Y eso está muy bien. Pero hay otra parte en este proceso. Permitirá crear un ser humano con las características deseadas. Podría tratarse de un genio matemático. Podría ser un músico sobresaliente.
Pero podría ser también un soldado, un individuo capaz de combatir sin miedo ni dolor. Vosotros sois conscientes de que la humanidad va a entrar probablemente en un periodo muy complicado de su existencia y desarrollo. Y lo que acabo de decir puede ser mucho más terrorífico que una bomba nuclear. Este es Aldous Huxley, un hombre perseguido por una visión, el infierno en la Tierra. Hace 27 años escribió Un mundo feliz. Hoy el señor Huxley dice que su mundo imaginario de horror está probablemente a la vuelta de la esquina para todos nosotros. Oí hablar por primera vez de Un mundo feliz en una clase de literatura en el instituto. Y sí, era sorprendente y era provocador. Pero he vuelto a leerlo recientemente y me ha asombrado cómo un libro escrito en 1932 pudo ser capaz de predecir la fertilización in vitro. Y por supuesto fue más allá. Contó una historia en la que los seres humanos eran fabricados para que jugaran papeles específicos en la sociedad. Fue realmente aleccionador para mí, porque CRISPR justifica esa preocupación original sobre el diseño de la herencia humana al hacerlo factible. No debemos permitir que nuestra avanzada tecnología nos pille por sorpresa. Es algo que ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia, cuando los avances tecnológicos han cambiado las condiciones sociales y la gente se ha encontrado en una situación imprevista, haciendo cosas que no quería hacer. No me cabe la menor duda de que a medida que este campo avance, la gente será capaz de pedir un cambio en su composición genética para crear un resultado que les interese en su metabolismo, en su apariencia y primordialmente en su esencia como personas, cambios de personalidad. Y debemos tener cuidado de no cruzar al territorio de la ciencia ficción. Sabemos que podríamos diseñar un gen aislado, la miostatina, que podría hacer que todos fuéramos más musculosos. ¿Pero deberíamos permitir que eso fuera universalmente asequible? Descubrieron que hay gente que puede funcionar con solo 4 horas de sueño. ¿Qué no daría yo por esa mutación? Un gen, un cambio, 4 horas de sueño, sin problema. Entonces, ¿debería eso ser, no sé, un requisito laboral para controladores de tráfico aéreo? ¿Quiero que el mundo vaya en esa dirección? Hay personas que no sienten el dolor. Esto se descubrió estudiando a un niño de 14 años en Pakistán que no sentía el dolor. Y adivine qué hacía. Hacía teatro callejero. Murió antes de cumplir 14 años. Saltó desde el tejado de una casa por dinero. Sabía que no le dolería. El estudio de su ADN reveló que tenía una mutación en un gen que fabrica la proteína que transmite la señal del dolor desde la periferia, un dedo o la piel a través de la columna vertebral, al cerebro. Si eliminas ese gen, la señal deja de transmitirse y no sientes dolor. ¿Por qué usarlo? Hay una razón muy legítima. El dolor que produce el cáncer es terrible, especialmente cuando es terminal y a la persona le quedan pocos meses de vida. ¿Por qué no eliminar ese gen? Y estoy seguro de que será así. Conseguiremos la edición genética de ese gen para tratar el dolor del cáncer. Ahora bien, ¿quiero un escenario en el que haya zonas del mundo en las que los soldados de las fuerzas especiales sean inmunes a la tortura? No creo que mi trabajo sea tan diferente del que hacen los científicos. Hay mucho trabajo de búsqueda, de pescar aquí y allá, de minar debajo de las cosas, como cuando levantas una piedra. Hasta que finalmente barruntas algo especial, y entonces comienza lo interesante.
Antes de publicarse un artículo, suele circular entre los científicos. Los artículos se revisan, pasan de unas manos a otras, y la información circula en ciertos ámbitos. Así fue como di con esos artículos que se habían publicado en China. Era el primer caso en el que alguien reconocía que había usado la tecnología CRISPR para modificar un embrión humano. Eliminaron el gen CCR5, un receptor que, en caso de no tenerlo, no te puedes infectar con VIH. Pero pensemos en lo que están proponiendo. Vamos a crear a alguien inmune al VIH. Cuando me puse a investigar, encontré más ejemplos de personas que estaban siguiendo la misma línea. John Zhang, que dirige la tercera o cuarta clínica de fertilidad más importante del país, fundó una empresa llamada Darwin Life. Cuando le preguntaron, aseguró que estaba entusiasmado con la idea de diseñar bebés. Dijo, por supuesto, de eso se trata. Descubrí una empresa llamada Ova Science, que había subido a su propia página web una grabación durante una reunión de inversores. Podremos corregir las mutaciones antes de crear a su hijo, y el ritmo al que progresamos será posible no dentro de 50 años, sino tal vez dentro de 10. En esa época acabé teniendo algunos sueños muy intensos. En uno entraba en una habitación y un colega me decía, quiero presentarte a una persona y quiero que le informes. ¿Quieres saber cosas sobre el CRISPR? Al entrar en la habitación vi la silueta de una silla con una persona sentada de espaldas a mí. Cuando se giró hacia mí, comprobé con horror que se trataba de Adolf Hitler. Se inclinó hacia mí y me dijo, bien, cuéntame todo sobre cómo funciona la proteína Cas9. Recuerdo que me desperté del sueño temblando. Pensé, Dios mío, ¿qué he hecho? Hace 5 años y medio se comprobó que era posible extraer el CRISPR de las bacterias y trasladarlo primero a un tubo de ensayo y después a las células de un mamífero, para usarlo como herramienta en la edición del genoma. La proteína Cas9 hará el corte en el ADN. Estamos corrigiendo la mutación de las células falciformes en la sangre. Si se trata de una mujer, sus óvulos no se corrigen. Y si es un hombre, el esperma no se corrige. De modo que el cambio no se transmitirá a las generaciones futuras. Ellos se curarán, pero sus hijos pueden llegar a contraer la enfermedad. Ahora necesitamos darle a la célula otro fragmento de ADN, solo que en lugar de tener una T, tiene una A. Entonces, ¿por qué no hacer que el gen de la enfermedad no se transmita nunca a las generaciones futuras? Hay personas que consideran que eso es lo que deberíamos hacer. El problema es que podríamos estar creando cosas cuyo efecto sería irreversible. Cuando introducimos cambios genéticos en mi sangre o en mi piel, esos cambios mueren conmigo. Pero las células germinales, espermatozoides, óvulos, embriones, son células muy diferentes. Forman parte de lo que llamamos la línea germinal. Si introducimos cambios genéticos en mi esperma, pasarán a mi hijo, de este a su hijo, y así para siempre. Mis colegas y yo escribimos un artículo muy duro en la revista Nature con un título bastante inequívoco, y cito, «No editéis la línea germinal humana», fin de la cita. Nosotros propusimos una moratoria incondicional. No editar embriones humanos, no usar esperma u óvulos editados para crear embriones humanos, absolutamente nada. En el momento en que se autorice a investigar en la edición de embriones humanos, estaremos permitiendo la edición de esos embriones para mejorar la raza humana. Eso es lo que estaremos haciendo, entregando esa receta al mundo entero. El debate que se ha suscitado es si la sociedad debería ir en esa dirección. ¿Debería permitirse hacer modificaciones genéticas en la próxima generación, sabiendo que después se transmitirán a otras generaciones? Nuestro acervo genético, como la propia naturaleza, es un bien común. De niño tenía una camiseta con un dibujo de un hombrecillo que tenía la forma de una espiral de ADN, pero que era un socorrista. Soplaba un silbato y gritaba, tú, sal de ese torrente genético!
Mercado de bebés. Imagine poder programar el cociente intelectual de un bebé. Usaremos terminales de computador como esta, marcando los rasgos que nos gustaría que tuvieran nuestros hijos, la forma de sus caras o el color de sus ojos. El miedo en el que todo el mundo parece centrarse es el negocio de los bebés de diseño. Estamos convirtiendo la reproducción en producción y a los niños en productos de consumo. Cada vez que surge una nueva tecnología, escuchamos las mismas preocupaciones. Si existe un mercado para la clonación, no hay fuerza humana en la Tierra que mantenga al comprador y al vendedor separados. Tal vez a Saddam Hussein le gustaría clonarse a sí mismo. Con el CRISPR, ni siquiera revistas de gran renombre pudieron resistir la tentación. Un pequeño rótulo decía alto cociente intelectual. Si ni siquiera sabemos lo que es la inteligencia, ¿cómo vamos a medirla y mucho menos diseñarla? ¿Por qué ignoramos que hemos visto esgrimir los mismos argumentos durante las últimas 5 décadas? Luego, esas pesadillas nunca se han hecho realidad. Somos capaces de hacer cosas realmente perversas, pero no necesitamos la tecnología para cometer actos perversos. Si la meta es el genocidio, la eugenesia o la discriminación, habrá otra manera de hacerlo y la encontrarán. Yo divido el mundo entre biooptimistas y biopesimistas. El espacio, la última frontera. Yo crecí viendo la serie original de Star Trek. Y desde entonces he seguido con devoción toda la saga. He leído casi todas las novelas de Star Trek. Si empiezo, no paro. Es una visión del progreso y del potencial de la ciencia para mejorar la vida. Hay otras personas que ven los ejemplos apocalípticos. El trabajo de un Blade Runner es cazar replicantes, humanos manufacturados que no se pueden distinguir de los reales. Pero yo no creo que las tecnologías sean inherentemente buenas o malas. Las tecnologías son herramientas, son poder. Lo que hacemos con ese poder determina si el resultado es algo que alabamos o algo que deploramos. Pero no es la herramienta lo que determina el resultado final, es el usuario. Tenemos aquí 23 fichas que representan los cromosomas de la madre y 23 del padre. Bien. Ahora las mezclamos. Nuestra forma actual de determinar la herencia de la próxima generación es una lotería. Y es un argumento perfectamente defendible decir, yo preferiría determinarlo que jugármelo a la lotería. La forma correcta de expresarlo sería decir que la función del sexo es la recreación y la de la ciencia es la procreación. De aquí a 50 años la gente dirá, esos bárbaros de principios del siglo XXI tenían hijos de esa manera tan anticuada. Era como jugarse a los dados la vida de sus hijos. Hemos llevado a cabo la fecundación in vitro. Hemos cosechado los óvulos. No es raro producir múltiples embriones viables. ¿Cuál de ellos escoger? Una posibilidad es, sí, lo dejaré a la suerte, escogeré uno al azar. Otra opción sería hacer algunas pruebas genéticas avanzadas. El diagnóstico genético preimplantacional es el proceso de hacer pruebas genéticas en un embrión. Cuando hablo con la mayoría de las personas sobre esto, piensan que es ciencia ficción, pero se usó por primera vez en 1990. Con la tecnología actual estamos limitados a estudiar solo un puñado de rasgos, pero pronto la secuenciación del genoma será lo suficientemente asequible, sencilla y precisa como para que podamos aprender todo lo que la genética puede ofrecernos. En el futuro, imaginemos que el sistema CRISPR funciona de forma óptima. Quizás no será necesario producir muchos embriones, sino solo uno, pero introduciendo todas las modificaciones que queramos. La evaluación de los portadores de la que hablaba antes tiende a centrarse en los trastornos que se manifiestan a una edad temprana.
Todo el mundo quiere tener un bebé sano y perfecto. Creo que es una verdad universal. ¿Cómo puedo asegurarme de que mis hijos estén sanos? De que tendrán algunos de esos rasgos positivos, que les irá bien, que aprenderán bien. Revisando su historia familiar, considero que la opinión generalizada es que disponer de información es algo positivo. Todo el mundo quiere información e incluso piden más. Aunque les damos un montón, quieren más. Sé que mi abuela también tenía 2. La primera vez que escuché hablar de asesoramiento genético fue a mi madre. La hemofilia es una enfermedad hereditaria en mi familia. Se trata de un trastorno de la coagulación genético. Se produce cuando un gen del cromosoma X codifica una proteína llamada factor 8. Cuando el factor 8 no funciona, puede sufrir una hemorragia potencialmente mortal. Si decido tener hijos de forma natural, sin tecnología reproductiva, estoy sometiendo a ese niño a un 25% de riesgo de padecer un trastorno realmente grave. Esa responsabilidad recae sobre mí. De ser algo que decidió el destino, pasa a ser mi decisión. Hoy en día soy un ser atípico porque soy portadora de un trastorno genético, pero pronto tendremos acceso a toda la información genética sobre nosotros mismos. Hábleme del coste económico. A corto plazo existe la preocupante posibilidad de que las personas ricas puedan permitirse disponer de esta tecnología y las personas que carecen de esos medios no tengan acceso. Sin embargo, tengo la esperanza de que en un futuro el gobierno la ofrezca gratuitamente a todo el mundo. En general tendríamos una población más sana, probablemente más longeva por término medio y tal vez con un promedio de inteligencia un poco más elevado. Si tienes un porcentaje menor de población con síndrome de Down, el promedio de inteligencia sube un escalón. En general, la sociedad funcionaría de forma más eficiente si la gente fuera un poco más inteligente. ¿Qué influencia tienen las leyes de la herencia en los asuntos humanos? La eugenesia nos brinda la respuesta, por lo que sabemos. La eugenesia busca aplicar las leyes conocidas de la herencia para prevenir la degeneración de la raza y mejorar sus cualidades innatas. El concepto de eugenesia, si nos remontamos en el tiempo, en realidad solo significa buenos genes. La idea es que la raza humana podría mejorarse a sí misma. Los hijos no son traídos al mundo solo por su propio bien. Deberían ser personas sanas, que valgan la pena. Por eso es importante que nos aseguremos de que nuestros cuerpos sean física y genéticamente sanos. Y que investiguemos si la genética de nuestros antepasados es apta para ser transmitida. Obviamente se apropiaron del concepto y cuando la gente hoy habla de eugenesia piensa específicamente en los nazis y en la esterilización obligatoria, donde se obligaba a la gente a ser esterilizada o era asesinada porque al Estado no le gustaban sus genes. Conmociona al conocerse que el Estado de Virginia esterilizó a miles de personas entre 1922 y 1972 en un programa destinado a liberar al Estado de los llamados inadaptados. Lo único que hacemos es realizar una serie de pruebas genéticas pagadas por unos padres cariñosos que desean tener un hijo sano. Equiparar eso con el nazismo es no solo una estupidez, sino un auténtico disparate. I've taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions. Alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity, etc. We didn't want, diseases, yes, but... Right, we were just wondering if it's good to just leave a few things to chance. You want to give your child the best possible start. And keep in mind, this child is still you. Simply the best of you. Mi mayor temor en la vida, sinceramente, mis dos mayores temores, si me remonto a que ya quería ser mamá con 5 años. El primero era no poder tener un hijo y el segundo que naciera con algún problema. Oh, cuidado, cariño. Con Ruthie empecé a notar que no fijaba la vista. Cuando le daba de comer, sus ojos se desplazaban de un lado a otro. Hola. Un día fui a casa de una amiga y su bebé me miró directamente a los ojos. Cuando volví le dije a Ethan, algo va mal. Hicimos pruebas genéticas. Heredó una copia mutada del gen OCA2 de mí y otra de Palmer.
Nunca había entendido realmente que las personas con albinismo tenían semejante deterioro de la visión. Es como si tuviera los ojos envueltos en una capa de vaselina, lo que le dificulta mucho la visión. Hola. Mi único instinto era protegerla. Me decía, esto no puede ser verdad. Fue horrible. Fatal. 1, 2, 3, 4. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hola. Era una niña apacible y feliz. Al principio nos llegamos a preguntar si estaba en cierto modo, no sé, protegida por el hecho de que no podía ver del todo bien. Mira, una linterna. ¿Me la enseñas? El mundo no era tan estridente para ella. Enciéndela. Era inteligente y comunicativa. Ven aquí, Yoda. Y súper curiosa. No sabemos lo que no sabemos. Aunque sabes que va a ser diferente de lo que pensabas, no sabes realmente la parte positiva que puede llegar a tener. Quiero ser jugadora de baloncesto profesional, pero no creo que vaya a pasar. ¿Me lo dejas coger? La misión es simplemente una... Como médico, conozco la existencia del CRISPR probablemente desde las primeras publicaciones alrededor del año 2012. Vienen a enseñar a los nativos. Pero no se cruzó en nuestras vidas con Ruthie hasta hace aproximadamente 1 año y medio, cuando leí algo en Twitter. Un científico al que respeto mucho dijo que pensaba que en 1 o 2 generaciones todos los niños nacerían con todas estas anomalías eliminadas genéticamente. Conozco a gente con hijos que padecen enfermedades realmente incapacitantes, que hacen sufrir a los niños y a sus familias. Y entiendo perfectamente que deseen cambiar eso. Pero el resto me asusta muchísimo. No sé dónde se traza la línea entre evitar que tu hijo padezca albinismo o querer que sea más alto para que pueda ser un buen remero e ir a Yale. ¿A partir de dónde se traza esa línea y quién va a trazarla? Vivimos en una sociedad que tiene miedo de las cosas que son diferentes, de la gente que es diferente o de la gente que tiene necesidades. Me preocupa que el día en que manipulemos genéticamente a las generaciones futuras, esas opiniones les sean transmitidas. Como sociedad podemos pensar que hacer mejor el examen de selectividad es preferible que hacerlo peor. Ser más alto, más guapo, más creativo o más valiente son rasgos que nos gustaría potencialmente poder seleccionar. Ahora bien, ¿deberíamos llegar hasta ahí? ¿Es inevitable llegar hasta ahí? A veces me invitan a dar una charla sobre temas de ciencia futurista y se me acercan mujeres despampanantes, altas y rubias, y me dicen, vaya, ha sido una charla súper interesante, pero ¿no cree que todo eso plantea un problema? ¿No seleccionarán todos los padres a sus hijos para que sean altos y rubios? Los cerebritos se me acercan y me dicen, ¿no es peligroso que todos los padres seleccionen al niño más inteligente? Porque eso es lo que ellos consideran genial. Quizás si le preguntáramos a algún entrenador de fútbol americano, diría, oh, todo el mundo seleccionará a su hijo para que mida 2 metros y corra 36 metros en 4 segundos. De modo que habrá un amplio espectro entre lo que la gente piensa que es lo correcto para seleccionar o diseñar. Y lo cierto es que no hay nada malo en ello. Cuantas más flores haya en el campo, mejor.
Esta finca cerca de San Diego alberga supuestamente un banco de esperma compuesto de donaciones de científicos ganadores del premio Nobel. El fundador solo considerará aptas para la fertilización a mujeres muy inteligentes. ¿No sabíais lo del banco de esperma de premios Nobel? Robert Graham, empresario e inventor, agrega nitrógeno líquido una vez por semana a un depósito de esperma que guarda en un búnker subterráneo en su jardín. Cuantos más genes buenos haya en el acervo genético humano, más individuos buenos saldrán de él. Ni siquiera estamos pensando en términos de una superraza. El llamado banco de esperma de los genios proporcionaba a las mujeres de forma gratuita semen de donantes que ellos consideraban genios. Utilizamos fuentes como esta. ¿Quién es quién de los líderes emergentes? Muy pocas mujeres dieron el paso y aprovecharon esta oferta para recibir esperma de calidad superior gratis. Hice un recorrido por los bancos de esperma de California, financiado por el Congreso de los Estados Unidos. Creo que soy la única persona que lo ha hecho. A pesar de que los donantes son descritos como más altos, más delgados, bien parecidos o no, la gente tendía a elegir a alguien que se pareciera a su pareja, sin importar lo imperfecto que fuera, porque la importancia emocional de la conexión superaba cualquier noción de mejoramiento o perfectibilidad. Si yo tratara de tener un hijo y mi pareja fuera de piel clara, bajito y con eczema, habría tenido un hijo con un tipo de piel clara, bajito y propenso al eczema. ¿Pero qué haría si pudiera tomar el esperma de su pareja y eliminar esos rasgos específicos? Se refiere a modificar su esperma para que siga siendo él, pero una versión mejorada. Exacto. ¿Verdad? Sí. Tal vez. Pero cada cambio conlleva el riesgo de provocar otros cambios que uno no pretendía. Así que lo meditaría muy mucho antes de correr un riesgo así, por algo que no fuera realmente significativo. Pero si mi hijo tuviera una probabilidad muy alta de desarrollar un cáncer, aunque fuera a 40 años vista, seguramente intentaría eliminar ese rasgo genéticamente. Sí. Así que tal vez suceda. Este comité examinará las aplicaciones de la edición genética tanto somáticas como de líneas germinales. En el comité que copresidí para la Academia Nacional de Ciencias, se nos pidió que examináramos en profundidad si había algo intrínsecamente poco ético en manipular los genes de una manera que los hiciera hereditarios. Suscita mucha incertidumbre. Este debería ser el objetivo de la sociedad, promover una vida mejor para todos y garantizar que todo el mundo pueda vivir una vida digna y en libertad. ¿Se puede lograr esto mediante la edición genética de la línea germinal? Mi opinión es que no. La Asociación Médica Americana, un grupo de países europeos y un buen número de organizaciones se posicionaron en contra de manipular la línea germinal, aduciendo que era algo malo y poco ético. Pero lo hicieron en un momento en el que aún no era factible, así que era fácil decirlo, era una apuesta segura. Pero cuando llega el momento en el que es factible, entonces las posiciones cambian. La enfermedad de Huntington está al acecho en nuestro ADN como una bomba de relojería. Debemos eliminarla. En la reunión de la Academia Nacional de Ciencias no había una buena representación de pacientes, pero los pocos que hablaron se posicionaron claramente a favor. Vale la pena hacerlo de una manera segura y racional. Hagámoslo. Estoy a favor de cualquier cosa que consiga que mi hijo deje de sufrir. En resumen, trazad la línea ética donde queráis, pero no delante de mi enfermedad. Tenía 6 días. Recuerdo una mujer que contó una historia sobre su hijo, que había muerto de una enfermedad hereditaria. Tenía convulsiones todos los días. Donamos su cuerpo a la investigación. Si tenemos la capacidad y el conocimiento para curar estas enfermedades, debemos hacerlo. La declaración de tareas exigía que procuráramos basarnos en las pruebas y en la lógica y no en consideraciones políticas. Nuestra conclusión fue: consideramos que no es intrínsecamente malo, es lo que llamamos éticamente defendible, pero comprendimos que nuestra decisión representaba una ruptura con el pasado en cuanto a esos temas. Sí. En el capítulo 1 del Génesis descubrimos el concepto de imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. ¿Interpreta eso la ciencia como la capacidad de los seres humanos para editar genéticamente rasgos que nosotros consideramos importantes? ¿Estamos jugando a ser Dios?
El equilibrio de la naturaleza se construye a partir de una serie de interrelaciones entre los seres vivos y entre estos y su entorno. Ahora bien, para ciertas personas, aparentemente, el equilibrio de la naturaleza era algo que se revocaba tan pronto como el hombre entraba en escena. Esta es Laika, esta es Nova y este es Joy. Nuestro cerdito es el animal con el genoma modificado más avanzado de la Tierra. Vaya, qué bonito. Las crías que salieron adelante ahora son adultos y están teniendo sus propias crías. Así que parece que hacer tantas ediciones es completamente compatible con un cerdo feliz y saludable. Suelo prevenir a la gente de que visualmente mi laboratorio les decepcionará. No es más que una serie de pequeñas habitaciones en las que suele haber poca gente trabajando. Pero si vieran lo que yo veo, les parecería muy emocionante. La verdad es que el término científico loco nunca me ha parecido una definición realista de nadie que yo haya conocido, incluyéndome a mí. Se ha acusado a mi laboratorio de convertir la ciencia ficción en ciencia real, algo que consideraría un gran elogio. Pero convertir la ciencia ficción en ciencia real no es ninguna locura. De hecho, podría ser muy útil. Reversión del envejecimiento es el término que prefiero. Tengo 63 años, pero tengo la sensación de que hace apenas un año que me formé en mi campo de investigación y ahora vais a desconectarme y a reciclarme. No tiene sentido. Hemos de ser prudentes teniendo en cuenta el exceso de población que tenemos, pero podríamos hacerlo si tuviéramos un lugar donde ubicar a toda esa gente. La gente piensa que casi todo lo que hacemos es una tontería, que no es factible y que es ciencia ficción. Pero al principio la gente pensaba que secuenciar el genoma humano de forma asequible era una quimera. No puedo evitar preguntarle por los mamuts, porque veo un montón detrás de usted. Sí, es algo que debería estar al principio de la lista de cosas que parecen quijotescas o disparatadas. En el proyecto Mamut leemos el ADN antiguo. Decidimos qué genes queremos resucitar. Los introducimos en las células de un elefante asiático y luego desarrollamos una tecnología que aún no está a punto para llevar esos embriones a término. Finalmente lo hacemos a mayor escala para crear una manada quizás de 80.000 ejemplares y repoblamos con ellos la tundra. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Bueno, normalmente evito hablar de Parque Jurásico, pero haré una excepción. Parque Jurásico trataba de la arrogancia. It's a velociraptor. Y eso es justo lo contrario de lo que están pensando científicos como George Church y otros con los que trabajamos. Cuando la gente me pregunta, ¿no estáis jugando a ser Dios? Mi respuesta inmediata es que nadie está jugando en este campo. Nadie juega con esto, solo para ver si es posible. Pero para soñar siquiera con recuperar una especie extinguida, no se pueden poner límites a la ingeniería genética. Todo es novedoso y valioso en esta nueva ciencia, que puede ser utilizada para proteger cualquier especie, tanto en peligro de extinción como ya extinta. Una vez que comprendes la magnitud del impacto que los seres humanos ejercemos en el medio ambiente,
Resulta casi imposible pensar en rechazar la posibilidad de corregirlo. No podemos enterrar la cabeza en la arena. Tenemos la responsabilidad de usar nuestro ingenio, nuestras capacidades humanas y nuestros medios. A veces hay que dejar que la naturaleza siga su curso y otras veces puede ser necesario intervenir. El gen que hemos editado controla cómo los poros del envés de las hojas se abren y se cierran. En la planta no editada, estos estomas o poros permanecen abiertos en condiciones de calor y sequía. La planta pierde el agua y luego la pierden las hojas. Se marchitan y se enrollan. En la planta editada, los poros de los estomas se cierran antes en condiciones de sequía y el agua se retiene en el interior de la planta. Hemos estado manipulando la naturaleza desde que bajamos de los árboles. La mayoría de las formas de vida de las que nos alimentamos han sido creadas por el hombre. El maíz era una hierba. Los tomates eran pequeñas bayas de sabor amargo. Los genetistas cambiaron eso, pero entonces los llamábamos agricultores. ¿Cree que entre estos antepasados había alguien al que podríamos definir como un científico? Es una pregunta muy interesante. Creo que hay muchos tipos diferentes de científicos que estuvieron involucrados. Las primeras personas que inventaron la cerámica eran químicos, en cierto modo. Y ciertamente las personas que estaban inventando la agricultura y controlando las plantas y los animales eran biólogos. Botánicos y biólogos, en nuestro sentido del término. Es fácil imaginar a aquellos hombres probando cosas. ¿Cuál es la mejor manera de moler el grano? ¿Cómo elaborar pan? Todo eso se inventó aquí. Pero resolver algo así no es tarea sencilla. En este periodo de la historia, empezó a surgir algo más moderno en términos de nuestra relación con la naturaleza. A nuestro parecer, los cazadores-recolectores tenían una relación de igualdad con la naturaleza y tenían que cuidar de ella. Cuando cazaban un animal, le ofrecían un regalo a la naturaleza para darle las gracias por el animal que les había entregado. Más tarde, conforme empezamos a domesticar a las plantas y a los animales, establecimos una nueva relación de dominio y control sobre el mundo natural. La naturaleza pasó a ser algo que podíamos transformar. La ingeniería genética ofrece sin duda grandes ventajas. La agricultura también supuso un gran avance en su tiempo. Fue la piedra angular de la civilización tal como la entendemos. Pero trajo consigo algunos aspectos negativos. Es obvio que las consecuencias a largo plazo han sido la contaminación, la degradación del medio ambiente, etc. Pero tendrían que haber sido muy previsores hace 9000 años para darse cuenta de que eso era lo que iba a suceder. Estos cambios suceden sin darnos cuenta. No es como si todo el mundo estuviera cazando y recolectando y al año siguiente alguien dijera vamos a cultivar. Sucede lentamente y es perturbador porque pasa sin apercibirnos. No te das cuenta hasta que echas la mirada atrás. A menudo no te das cuenta de que estás en medio de una revolución hasta que ha ocurrido.
De modo que no sé dónde estamos ahora mismo. Será interesante verlo. Espero vivir lo suficiente para verlo. ¿Crees que querrás tener hijos? Tengo demasiados hermanos para eso. Luego seguramente cambie de opinión, pero por el momento probablemente no. No estoy loco. Dicen que tal vez algún día, con el CRISPR se podrá entrar y modificar el gen de un embrión para que los niños, al nacer, no tengan células falciformes. Supongo que es guay que piensen que se podrá hacer eso en el futuro, pero creo que la decisión debería tomarla el niño más adelante. ¿Qué quieres decir? Hay muchas cosas que he aprendido gracias a la anemia falciforme, solo por tenerla. He aprendido a tener paciencia con todo el mundo. He aprendido a ser positivo. ¿Entonces no desearías no haberla tenido nunca? No, creo que no sería yo si no tuviera anemia falciforme. La anemia de células falciformes es una enfermedad genética muy interesante e inusual. Si tienes 2 copias del gen falciforme estás muy enfermo y sin la medicina moderna mueres prematuramente. Si tienes 2 copias del gen normal no padeces anemia falciforme en absoluto. Pero resulta que si tienes un gen falciforme y un gen no falciforme creas células que son, digamos, pseudofalciformes. No estás enfermo. Pero al organismo que causa la malaria no le gustan esos glóbulos rojos. Tener un gen falciforme protege a la hora de contraer malaria grave, por lo que en un entorno en el que hay mucha malaria, es mejor tener el rasgo falciforme que no tenerlo. Y ese es el motivo por el que la anemia falciforme se da en el África subsahariana, pero también en el Mediterráneo, en Grecia y en Cerdeña. Es porque tienen mosquitos y malaria. La relación entre nuestros genes y nuestro entorno es increíblemente compleja. Gracias, hermanito, dijo el camioncito azul. Y no la comprendemos. Creo que debemos ser humildes. La naturaleza es una de las mayores inventoras de todos los tiempos. Lo que nosotros podemos hacer es una fracción realmente insignificante de lo que la naturaleza ha hecho ya. La naturaleza inventó el CRISPR. Ahora estamos mezclando las células con el CRISPR. Es alucinante. Una vez dentro de la celda es cuando comienza el proceso de edición. No podemos verlo, solo sabemos qué sucede. No sé cómo el sistema, entre todos los genes que tienes, modifica a las células que provocan la anemia falciforme y no las que te hacen crecer el pelo. Oh, pero lo hace, aparentemente. Y es guay. Hay que tener en cuenta que esta tecnología tiene apenas 5 años, pero se ha desplegado con una rapidez increíble. Nunca habíamos tenido la capacidad de cambiar la naturaleza química fundamental de lo que somos de esta manera. Y ahora es posible. ¿Qué uso le damos ahora? Nos hace reflexionar profundamente en lo que significa ser humano y en cómo valoramos la sociedad humana. Las cosas que nos hacen más humanos son las más complejas desde el punto de vista genético, lo cual es un alivio. La creatividad, la emotividad, el amor. Ahora bien, quiero ser claro, todas tienen una base biológica. Todas están escritas en nuestro ADN. Sin embargo, aún estamos muy, pero que muy lejos de poder editar genéticamente a una persona. ¿Cree que ese día llegará? Sí. Ahora bien, ¿habremos madurado lo suficiente como especie antes de que hagamos que esta maravillosa tecnología juegue en nuestro propio detrimento? Esa es mi esperanza, sí. ¿Se basa esa esperanza en hechos?
Ya veremos. ¿Cómo podríamos modificar nuestros genes? Tal vez nos gustaría alterar el incómodo equilibrio de nuestras emociones. ¿Seríamos menos belicosos, más seguros de nosotros mismos, más serenos? Quizás. La nuestra es, nos guste o no, una época de transición. Después de 2000 millones de años, esto es, en cierto sentido, el fin del principio.